El crecimiento de Internet, la inmediatez, la aparición de influencers y los discursos políticos, ¿son las nuevas formas de popularizar la política o es un resabio de la misma en clave de entretenimiento? ¿Dónde se forman las futuras dirigencias? ¿Se discuten proyectos? Hoy presentamos Política Influencer, microlíderes, algoritmos y proyectos. Por mi parte, estoy de acuerdo con un montón de las cosas que dijo nuestro actual presidente. No pretendo que ninguno de ustedes se vea influenciado por mí ni por el presidente. No pretendo que ninguno de ustedes saque conclusiones a partir de lo que acaba de pasar en el stream. Solamente vi lo que se dijo en la cadena nacional. Gracias a todos los que me bancan. Disculpen los que no les gusta a Alberto Fernández. Yo estoy contento de escuchar esa cadena nacional. Me pareció que todo lo que dijo tenía sentido y me gustó lo que dijo. Así que no te enojes si a mí me gusta o no me gusta el presidente. Y no nos puteemos en el chat. Seamos un buen grupo, una buena comunidad que no se hatea si es de Boca, si es de River, si le gusta Alberto Fernández, si le gusta Macri, si le gusta Cristina, si le gusta este, si le gusta el otro. Convivamos, vivir y dejar vivir, votar y dejar votar, ¿ok? No hablen de política. 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 Hablen de política. Son otros tiempos para hacer política, son otros tiempos para conocerla y son otros tiempos para introducirse en ella. Y los influencers son protagonistas, para bien o para mal. Vamos a desglosar todo o por lo menos problematizarlo, y vamos a analizar qué pasa con los influencers y la política en este nuevo episodio justamente de No Hablen de Política, un podcast que viene a ser todo lo contrario. Mi nombre es Alexis Grierson y estamos, como ya se va a empezar a volver una habitualidad después de tantos cambios y vueltas, con mis compañeros en esta mesa virtual, teniendo en cuenta el contexto de pandemia. Bueno, vamos a continuar en este formato virtual con Leandro Lore y Yami Palma. ¿Cómo andan? Bien, acá nuevamente sí. La verdad que estaba pensando en esto que decías y se volvió habitual. Casi ya cuesta recordar que este podcast empezó de manera presencial, pero ya llevamos más de un año de manera virtual. O sea, hace mucho que no podemos hacer este podcast de manera presencial. Así que esta es la realidad que le toca a la humanidad y un poco también nosotros en la realidad en la que trabajamos, ¿no? Tampoco es que tenemos un estudio para ir a grabar. Bueno, lo bueno es que en algún momento vamos a poder hacerlo presencial y vamos a decir, ¿se acuerdan cuando era todo tan virtual? Bueno, la temporada 40. Sí, puede ser, es una de las posibilidades. No sé de qué vamos a hablar en la temporada 40, pero siempre hay algo para decir. De lo que sí sabemos es de lo que vamos a hablar en este episodio y que tiene un poco que ver con esto, me parece también, ¿no? El hecho de... Creo que nos pone un poco también como en la escena de lo que vamos a hablar, ¿no? Como quienes tenemos un producto, un podcast que es virtual, que se difunde de manera virtual, y me parece que el tema que vamos a hablar también tiene que ver con los tiempos, no solo de los formatos en los cuales se desliza la palabra política, sino también la incidencia cada vez más grande que tiene este formato en estos tiempos, sobre todo. Sí, si pudiéramos trazar un paralelismo, digo, ¿qué tienen en común Duki, Coscu, Mero Mero, Julián Serrano, Iñaki Gutiérrez y tantos otros, que Santiago Maratea, que los encontramos en redes sociales? Todos son muy distintos y al mismo tiempo tienen algo en común que los caracteriza, que son influencers. Y cuando hablamos de política y vemos las edades de todos los que acabo de mencionar, son todos jóvenes, ¿no? Y se dirigen a un público joven que está encontrándose con el mundo, con sus intereses, encontrando sus inquietudes. Y para muchos es la política, le resulta curioso, quieren transformar la realidad, quieren militar para ver un país o un mundo mejor.
Y muchas veces uno busca una referencia y la encuentra en los influencers. Ahora, ¿qué referencia encuentra y qué formación están teniendo los jóvenes? Hablamos desde la masividad, digo, no vamos a generalizar en torno a cómo se están formando los jóvenes en política, porque hay un montón de jóvenes que incluso se encuentran dentro de la política. Ofelia Fernández quizás es uno de los mejores ejemplos. Pero digo, vayamos a este sector de influencers que como primera problematización me gustaría trazar y dividirlo en dos grupos no polarizados. No estoy dividiéndolo en dos bandos con la famosa grieta, entre comillas, sino que son dos grupos que tienen características particulares. Digo, por un lado tenemos al grupo de no meterme en política, no ser apolítico, ojo que no es lo mismo, por lo menos desde mi visión, y por el otro lado los libertarios, ¿no? Este grupo que comenzó hace un tiempo atrás con algunas manifestaciones, sobre todo con la cuarentena y demás, empezó a aparecer ya en formato político ideológico y es un discurso que empezó a prender, si se quiere, en los jóvenes. ¿Cómo ven estas corrientes de adolescentes y jóvenes, hijos de la clase media, la gran mayoría de ellos, con padres que incluso han terminado sus estudios universitarios, son profesionales y que se han formado en una clase media argentina de la cual hoy o no se quieren meter o son demasiado críticos, casi en la vereda más opuesta que hay, por ejemplo, del partido que gobierna hoy, que es el Frente de Todos? Bueno, sí, por ahí afuera del podcast, en la previa del podcast, estábamos hablando de qué son los influencers en este tiempo, ¿no? Estos microlíderes que por ahí agarran algún que otro discurso que anda dando vueltas y lo convierten en propio y ponen en la voz de ellos lo que muchos quisieran decir o expresar, ¿no? En común, más hoy en las redes sociales, en la que justamente lo decimos en el título, el algoritmo te lleva a estas burbujas de pensamiento, a crear estos pequeños munditos en los que todos piensan como vos, todos tienen una opinión muy similar o parecida a la tuya, y tu discurso se convierte en algo legitimado por una persona que tiene tantos o cuantos seguidores. Por ahí cuando hablamos de la música está bueno también esto, ¿no? De entender el mensaje, que siempre lo podemos analizar. Todas las canciones tienen un mensaje con una línea política marcada, quieras o no. Y estos nuevos referentes que por ahí se atan a un género musical que también tiene un contexto político marcado, y que dicen mucho más de lo que creemos, ¿no? De lo que sentimos o de lo que podemos analizar. Hablabas del Duki, que en una de las entrevistas que estuvimos mirando, él dice que su objetivo es predicar su fe a través de la música, y él se considera un líder de su generación y habla muy claro de la responsabilidad que carga al ser líder de su propia generación. Lo mismo cuando hablamos del mero mero, el mero mero, ¿no? Un trapero que ahí ya está rondando en los 30, 35 años, una persona que vivió las crisis del 2001, los piquetes, de todo el contexto de crisis en Argentina, y que intenta reflejar un poco lo que él vivió en su infancia, ¿no? En las canciones de hoy. Y que por ahí, si lo escuchamos muy superficialmente, decimos, bueno, ¿de qué habla? De drogas, de sexo, de mujeres, de abusos de sustancias, y hay mucho más atrás en ese artista de lo que realmente pensamos. Sí, también digo, tener en cuenta algunas cuestiones vinculadas a cómo son sus formaciones y qué empiezan a opinar, ¿no? Cómo es el discurso, cómo es su opinión veloz, sin carga ideológica, muy superficial. Digo, en un mundo donde vivimos, que es el mundo de la videoreacción, digo, se ha banalizado tanto la política que muchas veces ahora se transformó en la videoreacción a un discurso político. Y es un video que dura 15, 20 minutos donde solo hay gestos, palabras sueltas, no hay una profundidad discursiva, ni siquiera crítica en torno a los discursos, aún
emitiendo alguna opinión en la que puedo personalmente estar de acuerdo o no, ¿no? No termina siendo algo efectivo en la formación y genera una banalidad que no profundiza en la política. Estamos todo el tiempo discutiendo frases, cositas sueltas, palabras, gestos, pero nunca política en serio, ¿no? No estamos discutiendo un proyecto de país o estamos discutiendo una medida concadenada con otras que generan un bienestar o un malestar en la población, ¿no? Estamos discutiendo si lo dijo bien, si lo dijo mal, si habló más fuerte, si habló más despacio, con quién estaba, el perro Dylan. Bueno, hay un montón de cuestiones donde los influencers empiezan a alivianar los discursos y generan también, una conciencia mucho menor de la política o le restan importancia a la política, lo cual para mí es un tanto peligroso. Sí, yo no sé si... A ver, voy a confesar que cuando seleccionamos este tema para charlar, transité por distintos niveles de aceptación y rechazo en torno a los influencers, las influencers en relación a la política. Porque una de las cosas que nosotros proponemos desde acá justamente es que se hable de política. Y encontramos, independientemente de las épocas en la época que estamos transitando, bueno, los canales de comunicación son estos, y bienvenido sea de que lo que se pueda poner sobre la discusión es la discusión política, y que como tal en un país democrático, en una sociedad democrática, se habla y se opina como a cada uno le parece. Sería bastante injusto cargar las culpas de las deficiencias políticas en que haya personas o influencers que emiten opinión. A mí lo que sí me preocupa es que quienes tienen la responsabilidad, porque así lo tienen formado desde su propio interés, ¿no?, de discutir proyectos políticos para poder proponerle a la sociedad un proyecto político, no estén pensando en este tipo de canales de formación, porque indudablemente el conjunto de la sociedad tiene que formarse políticamente, porque y tienen que formarse políticamente porque uno cree en la discusión de proyectos políticos. Yo siento que lo que hacemos con esto es, en lugar de discutir proyectos políticos, discutimos eventos políticos, y la política no es una conjunción de eventos, una cadena de eventos. Es un proyecto político que tiene complejidades, que tiene dificultades, que tiene tiempos, etapas, ¿no?, que es necesario poder ponerlas en discusión, analizarlas. Y me parece que quienes han soltado esa bandera, y en esto vuelvo a algo que puede resultar tradicional, pero tal vez este ejemplo a mí me ayude a ser un poco más claro cuando yo defiendo la necesidad de recuperar los partidos políticos. ¿Por qué digo que me viene bien? Porque cuando yo hablo de recuperar los partidos políticos, no estoy diciendo que hay que recuperar la vieja estructura, sino el viejo objetivo. Y digo viejo porque pareciera que lo abandonaron. O sea, el objetivo de los partidos políticos es la organización del conjunto de la sociedad en función de la discusión de un proyecto político. Ahora, ¿cómo la organizás y cómo la convocás a discutir proyectos políticos? Eso puede ser en una unidad básica, sentados uno al lado del otro, escuchando una charla, o puede ser de manera virtual, o puede ser con un evento musical, artístico, recreativo, qué sé yo. Eso son 1000 formas. Pero hay instituciones que tienen el proyecto en su mano y lo tienen que volcar al conjunto de la sociedad para que tenga divulgación. Bueno, eso, los espacios, los proyectos políticos, los partidos políticos lo abandonaron, se corrieron. Entonces hoy la política está multiplicada en diversas opiniones, sin organización. Eso es lo que a mí más me preocupa de la existencia en tiempos virtuales, de la inmediatez, que discuten eventos en lugar de proyectos, se pierda la posibilidad de discutir proyectos políticos. ¿Y dónde está el peligro? En que estamos utilizando herramientas muy poderosas de comunicación existentes al día de hoy, que son infinitamente más poderosas que la comunicación que conocíamos hasta hace unos años atrás, que tal vez era entre la televisión como la más inmediata, ¿no?, como el elemento más
penetrante en términos de que te presenta imagen y sonido en tiempo real. Pero ahora Internet es infinitamente superior y hay una entrevista, ¿no? A Martín Garabal que decía la inmediatez de Internet la televisión no la puede cubrir, porque cuando la televisión y sus tiempos lo produce para la noche, ya durante el día en el mismo momento se estaba desarrollando la idea, la forma de pensar y el discurso que se iba a bajar. Ahora, ¿qué pasa cuando, digo, y dejo este interrogante para discutir y debatir? Digo, hablábamos de influencers no políticos, que están bien, digo, no pueden, digo, es aceptable que tengan esa postura, no la comparto, sobre todo porque son conscientes la mayoría de que son formadores de opinión. ¿Qué pasa cuando este grupo termina siendo vencido, entre comillas, por influencers que sí son políticos y que llevan ideas como eslogans que son fuertemente consumidos por los jóvenes y por los adolescentes? Vuelvo otra vez al tema de los libertarios y yo me quiero hacer una pregunta y dejarla para charlar y discutir. Es por qué el discurso libertario, sobre todo los influencers, es tan efectivo y tan diferencial de otras ideologías políticas, no necesariamente del peronismo. Digo, podemos hablar de hasta el mismo macrismo no ha logrado penetrar con un discurso efectivo en los jóvenes y los adolescentes, cuando sí lo hicieron los libertarios. Es interesante y me parece que es uno de los temas que más hay que ahondar. ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá en nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. Hablábamos de Iñaki Gutiérrez, de Julián Serrano, de jóvenes que tienen ya un trayecto y que tienen una relevancia. Son seguidos por miles de usuarios de su misma edad, incluso más jóvenes, que piensan como ellos y a veces son discursos un tanto violentos, un tanto vacíos, pero que generan una efectividad inusual y hace que se empiece a contagiar esto de que la política es un desastre, de que son todos iguales, de que nada va a cambiar, de que nosotros tenemos el poder porque somos las nuevas generaciones, incluso opinando de temas que, más allá de lo que parece ser un gran conocimiento, sigue siendo un eslogan o algo vacío. Digo, ¿por qué hay tanta efectividad en esos discursos? ¿Por qué un eslogan vacío o un eslogan que no tiene tanto detrás es más efectivo incluso que hasta algún proyecto político de un Estado? Sí, a mí me gusta que podamos discutir en esas escalas, o en esa escala, digamos, de proyecto político versus evento político, que creo que es el eje central. Y a mí me parece también que es muy interesante conectar todo el material que reunimos para poder charlar este tema de este episodio, ¿no? Porque retomando la entrevista de Martín Garabal en Caja Negra, ¿no? que invitamos obviamente a que la vean, si les parece interesante, él en algún momento habla de la cuestión de la inmediatez, ¿no? De que la tele no está a los tiempos ya de Internet, pero también que él tiene una preocupación, dice, en relación al uso de las nuevas tecnologías, como que no se quiere quedar atrás, dice, porque un poco tiene una responsabilidad en sí como comunicador, pero no se quiere quedar atrás de lo último que esté pasando. Y yo pensaba que tal vez cuando querés estar tan pendiente de lo último que está pasando, estás muy metido en los formatos y no podés reflexionar sobre el efecto que los formatos pueden hacer sobre el conjunto de la sociedad, ¿no? En esto de la inmediatez, y atándolo, mejor dicho, con el tema de la inmediatez. A mí me parece que la cuestión de lo nuevo, los nuevos elementos de comunicación, las nuevas aplicaciones y demás, hacen
una interpretación tan inmediata de las cosas, y eso empieza, sobre todo en la generación más joven, empieza a calar cada vez más hondo, no hay mucho tiempo, insisto con esto, es que, por ejemplo, ya el hecho de que no te gusten los audios es un muy buen ejemplo. No me gusta que me manden audio porque tengo que dedicarle 10 segundos a escuchar algo que me puede decir en una palabra. Eso es un dato, es un elemento. No tenemos tiempo. No queremos dedicarle tiempo, ni a escuchar los tonos de voz de la otra persona que me acaba de mandar un audio, pero tampoco tenemos tiempo para profundizar en determinados discursos, y eso puede que alguien que esté escuchando en este momento diga, no, pero no es que yo no quiero profundizar, no, pero a gran escala, ¿sí? A una generación que está además acostumbrada a lo inmediato, a lo rápido, a lo ya, a dame el discurso fácil, a dame el eslogan, ¿no? Y una sociedad que se va cada vez más mimetizando con todo este tipo de prácticas constantes y cotidianas, lo efectivo, todo lo que es grandilocuente o lo que es polémico, empieza a llamar mucho la atención, y sobre todo porque hay mucho consumo de redes en materia de entretenimiento, algo que también charlábamos antes de grabar, ¿no? Mucho de los éxitos de influencers son basados en el entretenimiento, son productos de entretenimiento, basan su éxito, sus seguidores, ¿no? Sus aportes económicos en que son entretenidos, que son graciosos, y eso es finito, y cada vez se trabaja más en la posibilidad de ser cada vez más entretenido, porque también vos vivís de eso, es tu laburo. Entonces los discursos también tienen que estar a esa altura, y la política no es para discutir cosas efímeras ni exclusivamente entretenidas en el concepto clásico de lo que uno puede entender por entretenido. Es necesario, insisto, la profundización, la discusión, la instancia de poder ver en proceso ciertas cosas. Entonces, si nadie forma eso, si nadie organiza eso, es muy difícil poder poner a las generaciones más jóvenes, que van a terminar siendo las dirigencias del futuro, o las dirigencias en breve, ¿sí? E incluso al conjunto de la sociedad, a la posibilidad de discutir proyectos políticos, ¿no? Es como Maratea haciendo campañas para juntar dinero por determinadas cosas, ¿no? Eso nos permite discutir qué es lo que está pasando, en todo caso, qué discusión hay, cómo se junta el dinero, que la gente va a estar ayudando todo el tiempo cada vez que haya que solucionar algún inconveniente, va a ser un aporte, ¿no? Eso no sería un impuesto indirecto, entonces tendríamos que discutir qué es lo que pasa con los impuestos. Ahora, no querés aportar impuestos, pero si aportás a una causa de estas características, ¿cuál es el uso del dinero? No, es como una cosa del entretenimiento y de la pantalla, que también lo quiero atar con algo que durante esta semana aprovecho, que seguramente muchos lo vieron, una comparativa de cómo las distintas generaciones de los 70 al 2010 reaccionan ante golpearse el hombro en una columna, en una pared, ¿no? Y era la generación del 70 se golpea la pared y como que no le pasa nada con que se golpeó el hombro, y a medida que van pasando las décadas llega la del 2000, y del 2000 hace un escándalo por haberse golpeado el hombro contra una pared, pero además saca el celular y se muestra triste y se saca una foto como queriendo. Hay gente que actúa, esto ya lo hemos charlado en el capítulo de redes sociales, ¿no? Actúa más para la pantalla que para el objetivo en sí que tiene para vivenciar como para sí mismo, ¿no? Me importa más la imagen que voy a mandar en el celular o en la red social que lo que en realidad me está pasando, que podría no contarlo. ¿Por qué lo tengo que contar? ¿No? Bueno, a mí me parece que con esto hay un juego de la política también, de contarlo en beneficio personal y no en beneficio político, porque no hay una discusión de proyecto. Y lo dejo para más adelante en los próximos minutos, pensarlo al revés, ¿no? Nosotros hablamos de los influencers y la política, y ¿por qué no la política y los influencers? O la política como influencer, o los políticos, las políticas convertidas en influencer. No sé si no sería posible, si no sería necesario, si no existen ya incluso grandes políticos y grandes políticas. No sé, lo dejo ahí. Lo dejo a tu criterio. Claro. Bueno, sí, me parece, voy a agarrar algunas cositas que dijiste, como por ejemplo la falta de proyectos políticos que atiendan a las demandas por ejemplo, más que nada de los jóvenes, ¿no? Cuando hablamos de redes sociales, de memes, de influencers y demás, es jóvenes hablándole a jóvenes o atendiendo las demandas de los jóvenes, que por ahí la política estaba un poco dejando de lado a la juventud, que en su momento supo acaparar y supo atraer con diferentes proyectos.
Hoy los jóvenes se encuentran influenciados y o representados por influencers, valga la redundancia, que su único objetivo es expresar una breve opinión, porque tenés las historias que duran 15 segundos o los caracteres de Twitter, por más que abras hilos y demás, tenés cierta restricción. Entonces, una breve opinión que no demande mucho tiempo de comprensión. Yo le quiero explicar al pibe o a la piba lo que está pasando de manera clara, concisa, y de paso meto una idea debajo de la alfombra, ¿no? Y a la vez lo que hablabas vos de esto de la inmediatez, los influencers saben que hay tanto consumo y tanta posibilidad de competencia, por así decirlo, que hoy sos influencer y mañana le pifiaste en algo que dijiste y chao, quedaste sin nada, ¿me entendés? Entonces por ahí también esta falta de compromiso para la política o esta falta de embanderarse, ¿no? Para tal o cual partido. Y este discurso que me quedó de no soy fanático de ningún partido político, convivamos todos, vivamos y dejemos vivir, votemos y dejemos votar, como si la votación fuera algo que pasa y no tiene ninguna influencia en tu propio futuro, ¿no? Me parece ese discurso vacío en el afán de no perder seguidores, pero que a la vez tirás alguna que otra frase intentando imponer tu ideología, pero no haciéndote cargo a la vez. Son muy delgadas las líneas cuando hablamos de estas cosas, de los nuevos influencers, de los, ¿por qué no?, próximos dirigentes que por ahí se están formando fuera de los partidos políticos y dentro de una lógica de consumo, lo dijimos cuando hablábamos de redes sociales, ¿no? Estas empresas que lo único que buscan es atraer cada vez más gente que consuma de manera no crítica lo que está consumiendo, y creo que ahí está el riesgo. Y vuelvo a hablar de Iñaki Gutiérrez porque me parece uno de los ejemplos clave de que en una de las entrevistas que él estaba hablando de la cuarentena y la pandemia y demás, ya empieza diciendo, capaz que la cuarentena sigue como están diciendo, la pandemia sigue como están diciendo, pero a mí me parece que no es como la plantean, que está afectando todo, y bueno, y tu argumento se basa en el capaz, en el quizás, en el yo creo que, y no en la realidad concreta, ¿no? Y en contraposición a un artista como el Mero Mero, digamos, que es un trapero y que por ahí no tiene tanta influencia en las personas, que dice, yo no le puedo faltar a la realidad, yo no puedo hablar de algo que no coincida con lo que viví en mi país, en mi infancia y en mi vida en general. Entonces, hay personas que sí, que no se embanderan y no se quieren hacer cargo por ahí de que coinciden o no con ciertos pensamientos de ciertos partidos políticos, pero quienes sí lo hacen, no siento que lo hagan con la responsabilidad que deberían, ¿no? Como que los argumentos son demasiado vacíos y ahí está el riesgo también. En España se dio para trazar un paralelismo, se dio una discusión muy interesante con los influencers y los streamers, porque los streamers llegado a un cierto momento se iban a vivir a Andorra, ¿no? Ante la consulta de por qué se iban a vivir a Andorra, la respuesta era para no pagar impuestos, ¿no? Porque Andorra es un lugar donde son mucho más benevolentes con los contribuyentes y los impuestos son más generosos, sobre todo para los que más tienen. Digo, los streamers en España ganan cientos de miles de euros por mes. Entonces, digo, Andorra se transforma en una salida como para obtener más ingresos. En España se ha dado toda una discusión muy interesante con eso, porque digo, ahí es un ejemplo claro de cómo los influencers terminan hablando de política y opinando de política, aún no estando de acuerdo, insisto. Ha habido una postura muy firme de los streamers, explicaron por qué pasa con el sistema de impuestos, por qué el sistema de impuestos ellos lo creen más confiscatorio que como un aporte para mejorar la sociedad, explican y opinan acerca de ciertas formas de gobernar de la que no están de acuerdo. Yo particularmente no coincido con su mirada, pero digo, no deja de ser una postura con una explicación bien clara, no de eslogan, una política ideológica bien marcada. Y hay otros streamers que incluso decidieron quedarse a vivir en España. Ibai, el famoso Ibai Llanos, decidió quedarse a vivir en España. Él tiene una postura política muy clara en torno de por qué se queda a vivir en España y no se va a Andorra y paga los impuestos.
Y me parece una discusión política muy interesante, que va al fondo, que no tiene que ver solamente con los streamers, sino obviamente tiene que ver con un montón de gente que tiene los mismos ingresos y paga o no sus impuestos o se va a vivir a Andorra. Y acá en Argentina veo frases sueltas a veces, como cosas sueltas que aparecen y que no terminan de quedar en claro, pero al ver tamaña discusión política en otros lugares del mundo, de streamers que son muy consumidos por Argentina, también es cierto que son comentarios que afectan directamente a los jóvenes, ¿no? Y es muy interesante ese paralelismo, porque además es un paralelismo sin contexto. Digo, el argentino, o el joven argentino, el adolescente argentino, ve la discusión española de los impuestos como algo muy importante, como un tema de Estado, donde qué interesante lo que dice tal, o qué interesante lo que dice cual, y aguante Ibai, y aguante de Gref, que se fue a vivir a Andorra. Y cuando llega a Argentina se encuentra con discursos mucho más banales, o con discursos de eslogan muy fuertes como el de Iñaki Gutiérrez, en el cual termina diciendo, pero este pibe es como Ibai, este pibe piensa como de Gref, este pibe opina de política como otros streamers a que ellos tienen referencia. Y no es lo mismo. Primero porque no hay un contexto como el español, ¿no? Una discusión que amerite, o un contexto que amerite una discusión. Y segundo, que en Argentina no hay una discusión estructural, seria de la política argentina, estemos o no de acuerdo, insisto con esto, porque el caso de Iñaki Gutiérrez quizás es el mejor. Incluso recién acabo de ver un tuit donde catalogan a Iñaki, o él se autopercibe como un forista macrista, ¿no? Digo, ese es el cargo que ejerce Iñaki Gutiérrez en la política argentina, y lo ejerce con mucho éxito. Además, hace algunas semanas fue recibido por Patricia Bullrich, quien es quizás la dirigente más ortodoxa de Juntos por el Cambio, la que está más a la derecha. Digo, esto no es una catalogación mía, digo, hasta se autocataloga así. Entonces, digo, ¿qué clave es a futuro seguir de cerca esos discursos, desarmarlos, aunque no haya mucho por desarmar, y plantearlos en torno a cómo se forman los jóvenes de hoy en política? Esto de no sirven para nada, es como vuelve una especie de descreimiento mezclado con soluciones rápidas. ¿Para qué? Digo, me tocó ver muy de cerca varias opiniones encontradas en torno a la emisión monetaria, ¿no? Dice, crean inflación porque emiten todo el tiempo, porque emiten, y no lo solucionan. La solución es dejar de emitir. Esa es el planteo de uno de estos muchachos libertarios, ¿no? Y fíjense qué fácil, la fórmula de la Coca-Cola. Cuando inflación es un problema estructural de Argentina que no data ni siquiera de hace 10, 15 años. Es algo enorme y lleva muchos años. Alfonsín se fue de la presidencia por una hiperinflación, como para dar cuenta de lo estructural que es el problema. Entonces, es interesante mirarlo de cerca, seguirlo de cerca, y también para aquellos que tienen jóvenes y adolescentes cerca, ver que están consumiendo, sobre todo porque, digo, yo entiendo, por ejemplo, discursos como el de Duki, que él está más vinculado a lo artístico, pero no tanto por Coscu o incluso por streamers que, Concho Banzas, se me ocurre este muchacho Iñaki Gutiérrez, Julián Serrano, digo, hay un montón, está lleno de streamers y de influencers que manejan los hilos discursivos ideológicos de los jóvenes argentinos, y eso a la política se le está escapando. Y creo que es el dato más importante, como para concluir desde mi parte. Sí, yo comparto que lo más preocupante acá no tiene que ver con los influencers en sí y lo que dicen, en función de la multiplicidad de opiniones que existen a lo largo y ancho del país, tengan un micrófono enfrente o no, tengan una cámara enfrente o no, tengan internet enfrente o no, sino es qué está haciendo la política con eso, con esas nuevas formas de comunicación, si está pensando los nuevos tiempos en los que estamos viviendo, si está pensando la idea de la inmediatez y de la inmediatez en su impacto político, ¿no? Cómo la política se consume de manera inmediata, y si la política y los proyectos políticos lo están discutiendo, bueno, no pareciera verse ningún tipo de propuesta al respecto. Y particularmente yo, como peronista, lo que advierto es que hay un montón de compañeros y compañeras de nuestro espacio político que
nada, tienen emprendimientos individuales, si se quiere, o no emprendimientos, sino iniciativas individuales, incluso de formación política, porque no hay dónde formarse, ¿sí? Salvo que decidas militar estrictamente en una organización estricta y particular. Si no es así, ¿dónde te formás? ¿Dónde incorporás la discusión? ¿A dónde te sumás a la discusión del conjunto de proyectos y debates de carácter nacional? Y para mí es muy preocupante porque es muy veloz la transformación y el cambio que estamos viviendo a escala global, es muy veloz lo que está pasando y la política no está dando respuestas. Pareciera ser que no lo advierte como tal y que no es capaz de reflexionar el impacto social de lo que implica que el conjunto de la sociedad no discuta proyectos políticos. Y si ya la discusión la veía como un problema antes de la existencia del mundo virtual, digital e inmediato, bueno, no quiero saber o proyectar lo que puede llegar a pasar si la política no discute proyectos y lo deja así, sin la posibilidad de formación. Así que me parece que eso es lo importante a retomar y que obviamente que ustedes que están del otro lado, que están escuchando, es un tema que nos toca a nosotros también porque de alguna manera tenemos que hacernos responsables de los discursos que decimos acá. No se crean todo lo que decimos, sería un buen momento para recordarlo, ¿sí? Discutan con nosotros y esa sería una zarpada invitación a que puedan charlar, debatir, discutirnos, contestarnos, cuando sea y como sea. Quedó abierto tu opinión acerca de quién es la gran influencer en política. ¿Quién podría serlo? Cristina Sí. Fernández de Kirchner, podría ser una gran influencer. Un poquito más de utilización de redes sociales. Vos fíjate que dice... despertarte y mirar las historias de Cristina. Claro. Dice 3 palabras y la gente ya se va a comprar unos chocolates porque se le ocurrió preguntar a qué hora cerraba un local, un negocio, ¿no? Es la única dirigente que es capaz de poder impulsar discusiones a nivel general y social en materia política. Y eso a mí me preocupa que sea la única. Es muy grosso por ella, pero me preocupa que sea la única que es capaz de instalar un tema y que el conjunto de la multiplicidad de militancias dispersas que no está organizada discuta al mismo tiempo un mismo tema. Es muy preocupante que eso la política no lo advierta. Te hago un chiquitito más para potenciar la preocupación. Otro de los potenciales dirigentes políticos en torno a los influencers es Milei. Entonces, si Cristina y Milei son los dos posibles influencers de la política argentina, algo evidentemente está fallando y es algo que invitamos a discutir, a charlar y a deconstruir, que es un poco lo que hemos propuesto en este episodio que llega a su fin. Gracias por acompañarnos y nos escucharemos en 7 días en otro No Hablen de Política. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No Hablen de Política en Facebook, Hablen de Política en Instagram y @nohablenDepoli en Twitter.